Aquella noche no terminó. Todavía vive en mí, no como una herida abierta, sino como una de esas líneas de cimentación que los arquitectos trazan en el suelo antes de levantar un edificio, la línea que define todo lo que viene después. Estábamos en casa de unos amigos, el tipo de reunión informal que solía ser mi favorita. Risas, música baja, el olor de la comida en el aire. Me sentía un poco incómoda con mi ropa, una elección que me había parecido segura frente al espejo de casa, pero que bajo las luces del salón de otra persona, de repente me parecía ajustada, restrictiva. Me movía con ese cuidado que se adopta cuando no se quiere llamar la atención sobre el propio cuerpo. ¿Sabes? Tirando de la blusa hacia abajo, sentándome de manera que la barriga no se doblara por encima de los pantalones, pequeños ajustes que son un trabajo a tiempo completo. Y entonces sucedió. El anfitrión, un buen amigo nuestro, ofreció el postre, un pastel de chocolate que parecía divino. Lo rechacé con esa sonrisa educada que dice, me encantaría, pero no debo. Él insistió un poco, como hacen los buenos amigos. Solo un pedacito, te lo mereces. Y fue entonces cuando mi marido, al otro lado de la sala, soltó la frase. No gritó, ni siquiera alzó la voz. Lo dijo en tono de broma, para que todos lo oyeran. Cariño, déjala. ¿No ves que ella ya es nuestro antes de la foto para adelgazar? La risa que siguió no fue general, fue peor. Fue esa risa incómoda de algunas personas, el silencio pesado de otras. El aire se volvió denso, estancado. Sentí que me ardía la cara, un calor que subía desde el pecho hasta las orejas. Quería que se abriera el suelo y me tragara. Quería desintegrarme. Lo miré, esperando una señal de que era una broma horrible, un lapsus, pero él sonreía, como si acabara de hacer el chiste más inteligente del mundo, buscando la aprobación de sus amigos. En ese momento, yo ya no era su esposa, era el objeto de la broma, la prueba viviente de un fracaso. La peor noche de mi vida fue, en realidad, el día en que comenzó mi verdadera vida. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propio cuerpo, si alguna vez has sentido que la persona que ves en el espejo es una extraña que ha tomado el control, te invito a que te quedes conmigo y escuches esta historia hasta el final. Suscríbete a este canal, porque lo que descubrí en los meses que siguieron a esa humillación no es solo sobre perder peso, es sobre reconstruirse. La verdad es que esa noche fue solo el final de un capítulo que me negué a leer durante mucho tiempo. El problema no empezó ahí, empezó en silencio, años antes, de forma tan gradual que ni siquiera me di cuenta. Empezó con los primeros vaqueros que me quedaban un poco ajustados y culpé a la secadora. Empezó con el cansancio constante que atribuí a la vida ajetreada, al trabajo, a la casa. Es normal estar cansada, me decía a mí misma. Todas las mujeres de mi edad se sienten así. Era una mentira cómoda. Era el sonido del problema instalándose, como una fuga lenta y silenciosa en las paredes de una casa, que solo se nota cuando la mancha de humedad ya lo ha invadido todo. Recuerdo mirar fotos antiguas, de hace 5 o 6 años, y sentir una punzada de... Ni siquiera era envidia, era extrañeza. ¿Quién era esa mujer? Esa con brillo en los ojos, que se ponía cualquier ropa sin pensarlo 2 veces, que tenía una energía que parecía desbordarse. Poco a poco fue desapareciendo. Fue sustituida por una versión más lenta, más cautelosa. Una versión que prefería quedarse en casa porque salir le exigía un esfuerzo enorme. Elegir la ropa era una batalla. Mirarme al espejo era una tregua incómoda. El sexo se convirtió en una coreografía para ocultar el cuerpo, apagar la luz, esperar a que terminara pronto para poder dejar de pensar en cómo me veían. Mi cuerpo se había convertido en una prisión, y yo era la carcelera y la prisionera al mismo tiempo.
Me castigaba con pensamientos crueles, repitiéndome las críticas que creía que los demás pensaban. Y lo peor es que pensaba que toda la culpa era mía. Falta de fuerza de voluntad, pereza, descuido. Interioricé la idea de que mi valor estaba directamente relacionado con el número que marcaba la báscula, y como ese número solo subía, mi valor solo bajaba. Y, por supuesto, lo intenté todo. Ay, sí lo intenté. Fui la reina de las dietas, la dieta de las proteínas en la que soñaba con un trozo de pan. La dieta de los puntos que me convirtió en una calculadora ambulante y ansiosa. El ayuno intermitente que me dejaba con dolor de cabeza y de mal humor. Cada dieta comenzaba con una oleada de esperanza, la promesa de que esta vez sería diferente. Compraba todos los alimentos permitidos, limpiaba la despensa de los prohibidos y anunciaba a todo el mundo que ahora estaba centrada. Y durante una semana, quizá 2, funcionaba. La báscula marcaba 1 o 2 kilos menos y yo sentía esa euforia, pero era una ilusión. Era como intentar contener el océano con un cubo. El hambre volvía, no el hambre física, sino un hambre desesperada, emocional. Las ganas de comer no eran un deseo, eran una compulsión, una necesidad de llenar un vacío que no estaba en el estómago. Y con cada fracaso, cada vez que abandono la dieta, la culpa me abrumaba, y con ella volvía el peso, y siempre traía un poco más consigo, como un turista que vuelve de viaje con exceso de equipaje. También probé los gimnasios, pagué matrículas caras en lugares de moda. Compré ropa nueva para hacer ejercicio con la esperanza de que me motivara. Me sentía fuera de lugar, como si todos allí supieran un secreto que yo no conocía. Corría en la cinta, mirando pasar el tiempo. Cada minuto se arrastraba como una hora. Levantaba pesas sintiéndome débil y torpe, y el resultado, casi ninguno. Un poco más de dolor en el cuerpo, un poco más de frustración. Hacía todo lo que ellos decían que debía hacer. Comer menos, hacer más ejercicio, y aún así mi cuerpo parecía luchar contra mí a cada paso, resistiéndose, empeñado en no cambiar. Era una guerra de desgaste y yo estaba perdiendo. La humillación de esa noche fue la gota que colmó el vaso, pero la pólvora ya llevaba años acumulándose en cada dieta fallida, en cada prenda que ya no me valía, en cada mirada de decepción que veía en el espejo. Y esa noche, tumbada en la cama, mirando al techo mientras mi marido dormía plácidamente a mi lado, tomé una decisión. No iba a seguir luchando esa guerra con las armas equivocadas. No iba a seguir intentando ser una buena soldado en una batalla que estaba perdida desde el principio. Iba a cambiar el campo de batalla. Iba a descubrir quién era el verdadero enemigo. Esa noche de insomnio no estuvo llena de lágrimas de autocompasión. Estuvo llena de una furia fría y clara. Una furia que no era contra mi marido, ya no. Él era solo el mensajero ignorante de un problema mucho mayor. Mi rabia era contra el sistema, contra la narrativa que nos vendieron. La idea de que nuestro cuerpo es una simple ecuación matemática de calorías que entran y calorías que salen. Una mentira cruel que nos coloca a las mujeres en un ciclo perpetuo de culpa y fracaso. Con el primer rayo de sol no empecé una nueva dieta. Empecé una investigación. Me convertí en detective de mi propio cuerpo, de mi propia vida. Mi primer objetivo fue lo que yo llamo el gran ruido exterior, el villano externo. Es la cacofonía de desinformación que nos rodea. Es la multimillonaria industria de la pérdida de peso que se beneficia de nuestra inseguridad, vendiéndonos soluciones rápidas que están diseñadas para fracasar, para que siempre volvamos a comprar la próxima píldora mágica, el próximo té milagroso. Es la industria alimentaria que llena los estantes de los supermercados con productos procesados, cargados de azúcares ocultos, conservantes y químicos que nuestros cuerpos ni siquiera reconocen como comida. Secuestran nuestro paladar, crean dependencia y nos enferman.
Todo ello mientras estampan light, diet y saludable en sus etiquetas. Y luego está la presión social, el bombardeo constante de imágenes de cuerpos perfectos e inalcanzables en las redes sociales, en las revistas, en la televisión. Una presión que nos hace creer que nuestra felicidad y nuestro valor están condicionados a un tipo específico de belleza. Pero mi investigación me llevó a un lugar aún más sombrío, un villano que no esperaba, algo que los científicos llaman disruptores endocrinos. Son productos químicos invisibles que están en todo, en los plásticos de nuestras botellas de agua y envases de comida, en los pesticidas de nuestras verduras, en los cosméticos que nos ponemos en la piel. Estas moléculas traicioneras imitan nuestras propias hormonas y causan un caos silencioso en nuestro sistema. Le dicen a nuestro cuerpo que almacene grasa, especialmente en la zona abdominal. Alteran nuestra tiroides, nuestro metabolismo, nuestra fertilidad. Estamos siendo bombardeados químicamente todos los días y nadie nos avisa. Estamos librando una batalla hormonal que no podemos ganar solo comiendo ensalada. Descubrir esto fue liberador. La culpa, ese enorme peso que llevaba sobre los hombros, comenzó a disiparse. No era yo, no era mi falta de fuerza de voluntad. Estaba viviendo en un entorno que me estaba programando para engordar, para enfermarme. Mi casa, que debería ser mi refugio, estaba llena de estos enemigos invisibles. Estaba luchando contra un fantasma, pero la investigación no se detuvo ahí. Si existía un villano externo, sentí que tenía que haber un cómplice en el interior. Y fue entonces cuando me sumergí en la biología del estrés y descubrí al segundo enemigo, el villano interno. Lo bauticé como el metabolismo en estado de sitio. Piensa en tu cuerpo como un castillo medieval. Tiene un brillante sistema de defensa diseñado para protegerte de amenazas reales, como infecciones o peligros físicos. El problema es que en nuestra vida moderna, nuestro sistema de defensa no sabe distinguir entre un tigre que corre hacia nosotros y un correo electrónico estresante del jefe, una pelea con la pareja, la preocupación por las facturas o la humillación pública en una fiesta. Para nuestro cuerpo, el estrés es estrés, y cuando el estrés se vuelve crónico, como en la vida de la mayoría de nosotros, el castillo entra en estado de sitio permanente. El cuerpo comienza a producir cortisol, la hormona del estrés, en niveles muy altos y constantes, y el cortisol es un tirano. Le grita al cuerpo: estamos en crisis, guarden toda la energía que puedan, almacenad grasa, sobre todo en el abdomen, para tener reservas para una emergencia. Aumenta el apetito por los alimentos dulces y grasos, porque el cerebro cree que necesita energía rápida para luchar o huir. Provoca resistencia a la insulina, lo que significa que el azúcar no puede entrar en las células para ser utilizado como energía y acaba almacenándose en forma de más grasa. Inflaman todo el cuerpo, creando un círculo vicioso de dolor, cansancio y más aumento de peso. Me di cuenta de que mi cuerpo no estaba luchando contra mí. Estaba tratando desesperadamente de protegerme de una amenaza que creía real y constante. Mi metabolismo no era lento, estaba en pánico. Mi cansancio no era pereza, era agotamiento por la batalla. Mi hambre emocional no era glotonería, era un cerebro primitivo gritando auxilio. ¿Y la dieta? ¿La restricción calórica? Para un cuerpo en estado de sitio, una dieta se interpreta como una amenaza más. Dios mío, además de todos los peligros que hay ahí fuera, ahora se está acabando la comida. Tenemos que ralentizar aún más el metabolismo para sobrevivir. Por eso, las dietas siempre fracasan a largo plazo. Van en contra de nuestra biología de supervivencia. Profundizan el estado de sitio. Fue un momento de claridad tan profundo que tuve que sentarme. Lo entendí todo. El rompecabezas se armó ante mí. El villano externo, con su contaminación hormonal y la presión social, crea el estrés crónico.
y el villano interno, el metabolismo en estado de sitio, reacciona a ese estrés encerrándonos en un ciclo de almacenamiento de grasa e inflamación. No necesitaba otra dieta, necesitaba un tratado de paz con mi propio cuerpo. Necesitaba señalar a mi castillo interior que la guerra había terminado. Y la pregunta que lo cambió todo para mí fue, ¿cómo lo hago? ¿Cómo apago la alarma que lleva años sonando sin parar? ¿Alguna vez te has sentido así, como si estuvieras en una guerra constante contra tu propio cuerpo, sin saber ni por qué? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola. Identificar a los enemigos fue el primer paso, pero saber quiénes son los villanos no te da el mapa para la victoria. Solo te muestra la complejidad de la guerra. Me sentía más inteligente, más consciente, pero aún así perdida, como si tuviera un diagnóstico, pero ningún tratamiento. Sabía que tenía que encontrar una manera de comunicarle a mi cuerpo que estaba a salvo. Pero, ¿cómo se habla el idioma de las células? ¿Cómo se envía un telegrama al sistema endocrino? Mi viaje me alejó de los blogs de adelgazamiento y las revistas de fitness. Me sumergí en artículos científicos, foros de bioquímica, estudios antropológicos. Buscaba una anomalía, un grupo de personas, una cultura, una tribu, en algún lugar de la historia o del mundo que viviera bajo estrés, pero que no sufriera las consecuencias metabólicas que nosotros sufríamos. Y fue en un rincón olvidado de Internet, en un estudio sobre la resiliencia de comunidades que vivían en entornos hostiles, donde encontré la primera pista. El estudio hablaba de cómo ciertas plantas, cuando se sometían a condiciones extremas de sequía o al ataque de plagas, producían compuestos especiales, una especie de kit de primeros auxilios molecular para protegerse y repararse. Y lo más fascinante era que, cuando los pueblos de esa región consumían esas plantas, parecía que tomaban prestada esa resiliencia. Sus cuerpos se volvían más eficientes para lidiar con el estrés físico y ambiental. El artículo utilizaba un término que se me quedó grabado en la mente: señalizadores de reparación celular. No se trataba de vitaminas o minerales, se trataba de información. Eran moléculas que transportaban un mensaje, y el mensaje era: cálmate, repárate, reconstruye. Era exactamente el telegrama que necesitaba enviar. Empecé a seguir ese hilo. La teoría era que nuestra dieta moderna, incluso cuando es saludable con brócoli y pollo, es pobre en estos señalizadores. Nuestras verduras se cultivan en suelos pobres, protegidas por pesticidas, cosechadas antes de tiempo. Ya no tienen que luchar por sobrevivir, por lo que ya no producen estas moléculas de resiliencia en abundancia. Hemos perdido el acceso a este lenguaje ancestral, a esta clave biológica perdida que tenían nuestros antepasados. Y esa clave era la que activaba un mecanismo interno que la ciencia apenas estaba empezando a comprender. Un mecanismo al que decidí llamar Protocolo Fénix Celular. Fénix, porque se trata de renacer de las cenizas del estrés crónico y la inflamación. Celular, porque es ahí donde se libra la verdadera batalla. La idea del protocolo del Fénix celular es simple y profunda. Cuando el cuerpo recibe la dosis correcta de estas señales de reparación, finalmente entiende que la amenaza ha pasado. El cortisol baja, la inflamación disminuye y el cuerpo pasa del modo almacenamiento de emergencia al modo mantenimiento y optimización. Empieza a utilizar la grasa almacenada como fuente de energía, no porque estés pasando hambre, sino porque se siente lo suficientemente seguro como para abrir las arcas. Empieza a reparar las células dañadas, lo que se traduce en más energía, una piel mejor y un sueño más profundo. No se trata de engañar al cuerpo o forzarlo a adelgazar. Se trata de crear las condiciones para que pueda hacer el trabajo que ya sabe hacer. Se trata de darle permiso para curarse.
Todo esto era fascinante, pero aún parecía teórico, lejano. Y entonces sucedió algo que me puso la piel de gallina. En un foro online anónimo sobre salud hormonal, una mujer publicó su historia. No utilizó ningún término científico, no habló de indicadores ni de protocolos, pero describió mi vida con una precisión aterradora. El cansancio que parecía un manto pesado, la frustración con las dietas, la sensación de desconexión con mi propio cuerpo, la desesperación silenciosa. Era como leer mi propio diario, escrito por una desconocida. Y luego contó cómo encontró un pequeño estudio sobre fitonutrientes específicos de plantas que crecían en condiciones adversas y cómo comenzó a incorporar versiones concentradas de esos extractos en su rutina. Describió el cambio. No fue una pérdida de peso de la noche a la mañana. Al principio fue sutil. Una mañana se despertó sintiéndose descansada. Un día se dio cuenta de que no había pensado en la comida en todo el día. La sensación de que el ruido interno había disminuido. Esa publicación fue la validación que necesitaba. Mi experiencia no era un fracaso personal aislado, era un patrón, una condición compartida por mujeres de todo el mundo, atrapadas en la misma trampa biológica, y la solución no estaba en esforzarse más, sino en un conocimiento diferente. Un conocimiento que no refutaba todo lo que sabía, sino que era la pieza catalizadora que faltaba. Ahora entendía por qué las dietas no funcionaban por sí solas. Era como intentar arrancar un coche con la batería descargada. Puedes tener el mejor combustible del mundo en el depósito, pero sin la chispa inicial el motor no arrancará. El protocolo celular Fénix era la chispa. Era el descubrimiento que daba sentido a todos mis esfuerzos anteriores. No eran inútiles, solo estaban incompletos. Faltaba la llave de contacto. Y ahora, por primera vez en años, sentía que había encontrado no solo la llave, sino el manual de instrucciones completo para mi propio cuerpo. La pregunta ya no era ¿qué hacer?, sino ¿cómo empezar? La teoría era preciosa. El protocolo Fénix celular, la llave biológica perdida. Tenía todo el sentido del mundo en mi cabeza, pero entre la teoría y la práctica hay un abismo, y yo estaba al borde de él, con miedo de saltar. ¿Y si solo era otra bonita historia? ¿Otra esperanza que acabaría en frustración? Decidí que no podía seguir solo leyendo. Necesitaba probar mi nueva hipótesis. Necesitaba una prueba, por pequeña que fuera, de que iba por el buen camino. La mujer del foro había hablado de extractos concentrados, pero yo aún no estaba preparada para eso. Quería empezar con lo que podía controlar, con lo que podía encontrar en la naturaleza. Mi investigación sobre los señalizadores de reparación celular me llevó a una lista de alimentos específicos. No eran alimentos mágicos para adelgazar. Eran alimentos conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y adaptógenas. Azafrán, jengibre, té verde de alta calidad, ciertos tipos de setas, verduras de hoja muy oscura, alimentos que históricamente han crecido en condiciones que les han obligado a ser resistentes. No empecé una dieta. La palabra en sí me causaba ansiedad. Lo llamé la fase de pacificación. Mi objetivo no era perder peso. Mi objetivo era reducir la inflamación y enviar una señal a mi cuerpo de que estaba a salvo. Empecé a tomar un té potente con cúrcuma y jengibre todas las mañanas. Añadí más verduras amargas a mis comidas. Reduje drásticamente el azúcar y los alimentos procesados, no como una regla de dieta, sino como un acto para eliminar los agresores de mi sistema. También ataqué el estrés de frente. No podía eliminar las fuentes de estrés de mi vida, pero podía cambiar la forma en que mi cuerpo reaccionaba a ellas. Las investigaciones demostraban que unos pocos minutos de respiración profunda y consciente al día podían empezar a reducir los niveles de cortisol,
Así que cada mañana, antes de levantarme de la cama, dedicaba 5 minutos solo a respirar. Inspiraba profundamente, aguantaba la respiración y exhalaba lentamente. Parecía una tontería, demasiado sencillo para funcionar. Los primeros días no pasó nada. Seguía sintiéndome cansada e hinchada. La báscula no se movía. La voz de la duda en mi cabeza comenzó a gritar. Allá vamos otra vez, otra pérdida de tiempo. Estuve a punto de rendirme, pero me aferré a la lógica. No estaba haciendo una dieta para perder 5 kilos en una semana. Estaba tratando de revertir años de un estado de sitio metabólico. Eso llevaría tiempo. Me prometí a mí misma continuar durante 2 semanas, pasara lo que pasara. Y entonces, alrededor del 10º día, algo cambió. Fue tan sutil que casi no lo noté. Me desperté antes de que sonara el despertador y no me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Había una quietud, una ausencia de cansancio profundo. Ese día, en el trabajo, tuve una reunión estresante. Normalmente habría salido con el corazón acelerado y unas ganas locas de comer algo dulce, pero esta vez me sentí centrada. El estrés estaba ahí, pero parecía que ya no me invadía, que pasaba a través de mí. Esa noche me miré al espejo. No estaba más delgada, pero la hinchazón de mi barriga había disminuido visiblemente. Mi cara parecía menos inflamada. Había un brillo diferente en mi piel. Y lo más importante de todo, el ruido constante de la autocrítica, del hambre, de la ansiedad en mi cabeza era más bajo. Era como si alguien hubiera bajado por fin el volumen de una radio mal sintonizada que llevaba años sonando sin parar. Eso fue mi prueba. No fue un número en la báscula. Fue una sensación. La sensación de que mi cuerpo había escuchado mi mensaje de paz. El tratado estaba empezando a funcionar. El fénix se estaba moviendo, aunque fuera ligeramente, bajo las cenizas. Esa pequeña victoria me dio el combustible para continuar. Validó toda mi investigación. Demostró que el problema no era mi cuerpo, sino el entorno en el que lo colocaba y la información que le daba. Me di cuenta de que el camino para recuperar mi cuerpo y mi salud no sería una carrera de 100 metros, sino una larga y paciente caminata. Y por primera vez no me sentía abrumada por esa idea. Me sentía empoderada, tenía el mapa, tenía la brújula y ahora tenía la primera prueba de que la tierra prometida al final del mapa era real. Por fin iba en la dirección correcta. Y cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba más a casa, más a mí misma. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que la paz era posible. Esa primera chispa de esperanza, la sensación de despertar descansada y menos hinchada, fue como encontrar agua en el desierto. Me dio la fuerza para convertir mi investigación en un proyecto de vida. Me convertí en la arquitecta de mi propia fortaleza, y cada pequeño éxito era un ladrillo que colocaba en su lugar. La fase de pacificación continuó y los resultados sutiles comenzaron a acumularse. La energía matutina se volvió más constante. Mi digestión, que siempre había sido un problema, comenzó a regularizarse. Mi ropa empezó a quedarme más holgada, no de forma drástica, sino cómoda, como si mi cuerpo estuviera finalmente dejando de retener cada gota de agua y cada gramo de grasa por miedo. Motivada por esta mejora, mi búsqueda de validación se intensificó. Ya no era una víctima en busca de respuestas, era una investigadora construyendo un caso. Volví a los estudios científicos, pero ahora con una nueva perspectiva. No solo leía los resúmenes, me sumergía en las metodologías, en los datos, y lo que encontré fue abrumador. Estudios publicados en revistas de renombre que confirmaban el papel de la inflamación crónica de bajo grado en el aumento de peso. Investigaciones que relacionaban directamente el desequilibrio del cortisol con la acumulación de grasa abdominal. Y lo más importante,
estudios clínicos que probaban los mismos señalizadores de reparación celular que yo había descubierto. Mostraban cómo estos compuestos específicos, extraídos de plantas resistentes, podían, en concentraciones adecuadas, ayudar a regular la respuesta al estrés, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los marcadores inflamatorios en el cuerpo. Encontré entrevistas con médicos y científicos que estaban a la vanguardia de esta nueva forma de pensar. Hablaban de la medicina de la información, de cómo los alimentos y ciertos compuestos bioactivos no son solo calorías, sino instrucciones que le damos a nuestro cuerpo. Cada artículo, cada entrevista, cada testimonio que encontraba era un ladrillo más en mi fortaleza. No estaba inventando nada. No estaba loca. Había tropezado con una verdad fundamental sobre la biología femenina que estaba siendo ampliamente ignorada por el enfoque convencional de come menos, haz más ejercicio. Mi experiencia personal estaba siendo confirmada por la ciencia y por otras mujeres, pero entonces, después de unos meses, llegué a un punto muerto. Los progresos, que antes eran constantes, comenzaron a ralentizarse. Me sentía mucho mejor que antes, sin duda, pero sabía que aún no estaba donde podía estar. Todavía tenía días de cansancio y la pérdida de peso, aunque real, se había estancado. Fue entonces cuando tuve la revelación que lo conectó todo. Al recordar los estudios, me di cuenta de un detalle crucial. Siempre mencionaban la dosis terapéutica. Los científicos no daban a los participantes de los estudios un poco de té de cúrcuma. Utilizaban extractos altamente purificados y concentrados para garantizar que el cuerpo recibiera la cantidad exacta de señalizadores necesarios para desencadenar el cambio de forma consistente. Fue como un clic. Estaba intentando construir mi fortaleza con las herramientas adecuadas, pero con materia prima insuficiente. Mi enfoque con los alimentos era como intentar construir un edificio de 10 pisos con el cemento que podía mezclar en un cubo. Funcionaba para los cimientos, para los primeros ladrillos, pero para levantar la estructura real necesitaba más. Necesitaba la dosis correcta. La dosis terapéutica, la consistencia. Comprendí que para activar el protocolo Fénix celular de forma plena y continua, para sacar realmente mi metabolismo del estado de sitio y mantenerlo en modo de reparación y optimización, necesitaría una herramienta de precisión. Necesitaba la forma más pura y concentrada de estos señalizadores, algo que nunca podría obtener solo con la alimentación, por muy perfecta que fuera. Esta conclusión no me desanimó. Al contrario, me dio claridad. Justificaba narrativamente la necesidad de algo más. Mi viaje me había llevado a un punto en el que el siguiente paso lógico ya no era un cambio de hábitos, sino la adopción de una herramienta específica. Fue entonces cuando empecé a buscar, no una solución mágica, sino un producto que encapsulase la ciencia que había pasado meses estudiando. Una solución en un frasco que no fuera una promesa vacía, sino la conclusión lógica de toda mi investigación. Ya no estaba buscando una dieta, estaba buscando la clave que yo misma había descubierto, ahora forjada con la concentración y la pureza que exigía la ciencia. La búsqueda de la herramienta de precisión fue tan meticulosa como mi investigación inicial. No estaba buscando un adelgazante. Buscaba la formulación exacta de los señalizadores de reparación celular que apuntaban los estudios. Descarté docenas de productos con etiquetas llamativas y listas de ingredientes inútiles. Me convertí en una experta en leer entre líneas, en identificar la calidad de la extracción, la pureza de los compuestos. Finalmente lo encontré, una pequeña empresa que no hacía mucho ruido, pero que tenía su base en la ciencia. La etiqueta era sencilla, pero los ingredientes eran exactamente lo que buscaba:
Las concentraciones eran las mismas que se utilizaban en los estudios clínicos que había leído. Era mi hipótesis encapsulada. Compré un frasco con una mezcla de escepticismo y una esperanza vibrante. Seguí con mi alimentación de paz y con mi respiración matutina. No cambié nada más. Solo añadí esas cápsulas a mi rutina. Las 2 primeras semanas fueron similares a las anteriores. Sentí que continuaba el bienestar que ya había ido construyendo, pero en la 3ª semana ocurrió la magia. El cambio fue sísmico. Fue como si los primeros meses hubieran sido la preparación del terreno y el encendido de una pequeña hoguera, y la cápsula fuera la gasolina que transformó la hoguera en una llama potente y estable. La energía que sentía ya no era solo no estar cansada. Era una vitalidad palpitante, una claridad mental que no sentía desde mi adolescencia. Las ideas fluían, el trabajo rendía, la paciencia con mi hijo parecía infinita, y mi cuerpo respondió de una manera que ya no creía posible. La grasa rebelde de mi barriga y mis caderas empezó a derretirse, no de una manera enfermiza, sino como si mi cuerpo se estuviera liberando por fin de un peso que ya no necesitaba llevar. Mis formas comenzaron a reaparecer, mi cintura se estilizó, y un día ocurrió el punto de inflexión catalizador. Estaba buscando unos pantalones en el fondo del armario y encontré un par de vaqueros, mis vaqueros favoritos de hacía años, que guardaba como una reliquia de una vida pasada. Por impulso, decidí probármelos. Me los puse, esperando esa resistencia familiar en las caderas, pero se deslizaron, subieron sin esfuerzo. Cerré la cremallera y el botón y me quedaban bien, perfectamente. Me miré en el espejo y no lloré. Sonreí, una sonrisa amplia, genuina, de quien reencuentra a una vieja amiga. Yo no era la mujer de la foto antigua. Era una mujer nueva, habitando un cuerpo que era mío de nuevo, una fortaleza que yo misma había construido. Y fue en ese momento, en ese preciso momento en que sentí que la esperanza se hacía realidad, que la teoría se convertía en tejido y forma en mi propio cuerpo, cuando supe que tenía que parar y hablar directamente con usted. Si mi historia te ha llegado, si te has visto reflejada en el cansancio, la frustración, la guerra silenciosa contra tu cuerpo, quiero que sepas que no es culpa tuya. Durante años, tu cuerpo ha funcionado como un motor potente e increíble, pero se ha visto obligado a funcionar con el freno de mano echado. El estrés, la contaminación hormonal, la desinformación, todo ello ha mantenido el freno accionado, haciéndote gastar una enorme cantidad de energía para avanzar solo unos centímetros. Lo que he descubierto y lo que representa esta cápsula no es un motor nuevo, es la llave que finalmente libera ese freno de mano. No añade nada extraño o artificial a tu sistema, simplemente envía la señal de seguridad que permite que tu propio metabolismo, tu propio motor, vuelva a funcionar en su plenitud natural. La urgencia que siento por compartir esto contigo no proviene del miedo a lo que pueda pasar si no haces nada. Proviene de la emoción de saber el increíble potencial que hay ahí, bloqueado, esperando a ser liberado. Cada día que pasas con el freno de mano echado es un día menos de vitalidad, de claridad, de alegría que podrías estar viviendo. Por eso he hecho el trabajo de selección por ti. He pasado meses sumergida en la ciencia, separando lo que funciona de lo que es solo marketing. Sé que no todos los productos son iguales. La pureza y la concentración de los indicadores lo son todo. El enlace que te he dejado aquí en la descripción y en el comentario fijado es el de la fórmula exacta que he utilizado. Es el único en el que confío, el único que sé que contiene la clave en su forma más precisa. Si estás lista para soltar el freno de mano y sentir tu verdadero potencial,
Este es tu próximo paso lógico y seguro. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo información que te empodere y ahora volvamos a la historia, porque lo mejor está por venir. Han pasado 7 meses desde la noche de la humillación. 7 meses de reconstrucción silenciosa y enfocada. Mi transformación no fue solo física. Sí, había perdido el peso que me había atormentado durante años. Pero el cambio más profundo fue interno. Caminaba diferente, hablaba diferente, ocupaba mi espacio en el mundo con una confianza que no provenía de la aprobación de los demás, sino de un profundo conocimiento y respeto por mi propio cuerpo y mi propio viaje. Y entonces sonó el teléfono. Era él, mi exmarido. Su voz era vacilante. Dijo que me echaba de menos, que había cometido un terrible error. Habló de lo feliz y radiante que parecía. Había visto las fotos que habían publicado mis amigos. Quería intentarlo de nuevo. Me suplicó que volviera. Lo escuché en silencio, sin ira, sin rencor. Cuando terminó, respiré hondo y sentí la solidez de mi fortaleza interior. Te agradezco tu llamada, le dije con voz tranquila y clara. Pero esa mujer por la que estás suplicando ya no existe. La construí sobre las ruinas de la mujer que humillaste. Y en este nuevo hogar no hay lugar para ti. Colgar el teléfono no fue un acto de venganza. Fue un acto de graduación. La validación definitiva de que mi felicidad, mi valor, nunca estuvieron en sus manos. Siempre estuvieron en las mías, esperando a que tuviera el valor y el conocimiento para reclamarlos. Mi escena final, mi recompensa, no tiene nada que ver con él. Es sobre mí. Es una tarde de sábado, unas semanas después de esa llamada. Estoy en un parque con mi hijo, el sol calienta y corremos por la hierba. Lo cojo en brazos y lo hago girar en el aire y mi risa es alta y libre. No hay punzadas en la espalda ni falta de aire, solo hay fuerza, energía y una alegría tan pura que se desborda. Más tarde, sentada en un banco, mientras lo observo jugar, veo mi reflejo en un pequeño estanque y veo a la mujer que está allí, fuerte, sana, con un brillo en los ojos que no es solo felicidad, es sabiduría, es paz. Por fin estaba en casa, en el único lugar que importa, dentro de mí misma. Si este viaje tiene sentido para ti, si estás lista para comenzar tu propia reconstrucción, inscríbete, comparte este video con una mujer que necesite escuchar este mensaje. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción y en el comentario fijado para ver la herramienta exacta que me ayudó a construir mi fortaleza. Tu viaje comienza ahora.